Hoy vamos a conversar con Enrique Lorente Pastor. Él es empresario e investigador, dueño de la finca Paraíso, ubicada en el kilómetro 39.7 de la carretera de Iquitos Nauta, donde tiene un semillero considerado único en el mundo. Son 17 viveros de germinación masiva de maderas preciosas y un bosque de árboles de caobas, cedros, chiringas, bolainas y del bellísimo y buscadísimo palo rosa. Enrique Lorente ha logrado lo que muy pocos pueden hacer, que es germinar las semillas de estas maderas de alto valor, al punto que puede producir hasta 10 millones de árboles de caoba y cedro al año. Lorente es reconocido por el éxito de sus protocolos totalmente naturales frente a los poco exitosos métodos de laboratorio. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto que estés con nosotros. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es, por favor, coméntanos cómo fue cuando tú empezaste en la finca Paraíso, la compraste y haciendo limpieza encontraste algunos árboles de cedro. He leído esta historia y tú le dijiste a un empleado, bueno, que hay que sembrar más de esto, pero él te dijo no, que esto era imposible por la plaga, la Gypsiphila grandela y las hormigas podadoras. Y fue allí que empezó esta historia de éxito. Bueno, sí, en realidad teníamos un cedro, tenemos varios cedros en la finca, había un cedro semillero y cuando volaban las semillas, pues parece ser pues, que algunas germinaban y había pues bastantes plantoncitos de cedro y me dijeron que era cedro, le dije hay que reproducirlo y cosechar las semillas para germinar y me dijeron que no, que daba muchísimos problemas, tanto la germinación y que luego las hormigas podadoras los atacaban, efectivamente, era cierto, y que había una plaga, que es una polilla, que es la Isifila grandela, que aunque tuvieran 1 metro, 2 metros, acababan con ellos y que tanto el cedro como la caoba no podía prosperar, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de los comentarios, pues insistimos y después de muchas complicaciones, pues sí, hemos conseguido sacarlo adelante sin ningún tipo de problemas. Claro, para ti, tú lo viste fácil, tú lo viste que podía salir adelante porque tú tenías una experiencia previa de agricultor con tu familia, ¿no? En Sí, España, porque tú eres español. Cuéntanos así es. eso. Bueno, la familia de mis padres se ha dedicado a la agricultura pues de generaciones, ¿no? Hasta donde yo conozco hasta los bisabuelos, ¿no? Entonces, desde niño, pues quieras que no, en el campo pues vas absorbiendo pues lo que ves, ¿no? En el entorno, o sea, de niños aprendemos por hipnosis, ¿no? Luego ya de mayores, a partir de los 7 años, por repetición. Entonces, pues el tema de la germinación en realidad no tenía ninguna problemática para mí, lógicamente, con semillas de agricultura, ¿no? Que ya estaban domesticadas. Entonces la germinación no me dio ningún problema, me dio básicamente más problema, pues al ser especies de bosque, tenían otro tipo de genética, otra memoria genética, y bueno, pues ahí entró, tuve que estudiar mucho y practicar y fracasar también eh, hasta aprender, ¿no? Bueno, el fracaso es una forma de aprendizaje también, ¿no? Claro, y probando, lograste propagar estas primeras semillas, ¿no? Que seguramente muchos te verían y dirían, ¿qué está haciendo, no? Esto va a estar perdiendo el tiempo, pero tú seguiste adelante, e incluso, bueno, tuve la oportunidad de visitar los viveros allá y he visto los plantones crecidos, incluso los árboles que ya tienes plantados, Sí, perdón. sí, sí, sí. Bueno, me han dicho de todo, ¿no? Lo loco es lo más bonito que me han dicho. Pero bueno, igual hemos seguido insistiendo y al final lo que manda son los resultados. Yo tenía claro 2 cosas. Uno, que lo iba a hacer y la otra, que me iba a costar mucho sacrificio. Efectivamente, se ha hecho. Tenemos plantaciones de caoba con cero isifila, controlada al 100%. Tenemos cedro, tenemos marimari, tenemos azúcar guayo, capirona, bolaina. O sea, tenemos más de 30 protocolos
de especies maderables. Sobre todo nos centramos en las de más alto valor o CITES. Ahora han incluido siguaguaco, también tenemos plantación de siguaguaco y de palo de rosa, ¿no? Que es la especie más depredada, pero también la más rentable del mundo, ¿no? Claro. Y tú desde un principio dijiste, me voy a enfocar en árboles de alto valor, o dijiste, bueno, de casualidad encontraste el cedro, dijiste voy a hacer cedro, caoba, en fin. ¿Cómo visionaste tú esto? Bueno, hice un pequeño estudio de mercado y me salían plantones de cedro en Europa, concretamente en España, unos precios astronómicos, creo que eran 170 y tantos euros un plantón de cedro. Entonces la primera idea fue de producir plantones de cedro para exportación, digamos, ¿no? Pero luego pues todo va evolucionando, todo va cambiando y vimos la posibilidad de que era mucho más rentable hacer una plantación y vender la plantación, no que tal. Y luego las especies de mayor valor, bueno, como empresario, coincide lógicamente que las de más valor son las más depredadas, ¿no? Porque están en CITES y está prohibido de extraer de su medio natural. Y luego también nos hemos centrado con algunas de corta cosecha, como marupal, bolaina especialmente, que son muy rentables precisamente por la corta cosecha. Y ahora actualmente ya esos plantones han crecido. ¿Cuántos árboles tienes y de qué especies? ¿Y qué edades tienen? Bueno, pues tengo, en la finca tendré unos 4.000 caobas, unos 15.000 palos rosas, luego de otras especies habrá unos 2.000 o 3.000, luego tenemos 10.000 congrentés en la zona de Litaya, estamos sembrando en Paraíso 2, aquí a 100 metros de la finca, ya las dos primeros 2.000 palos rosas, tenemos 12.000 palos rosas en vivero y ahora estamos muy centrados en palo de rosa y en caoba, ¿no? También los clientes pues buscan también lo de mayor rentabilidad, ¿no? Entonces nos centramos ahí, pero seguimos investigando otras especies. Estamos ahora con la violeta, que es una especie tan depredada, o como el tahuarí, que es una madera preciosa y una madera extraordinaria, ¿Cómo se llama? pero tahuarí, Tahuari. pero se usa porque se ha demostrado a estudios de universidades de Brasil y Canadá que inhibe en la corteza, tiene una propiedad medicinal que inhibe incluso tumores malignos y tal. Entonces, pero hay especies que nos estamos centrando más por el tema medicinal en este momento. Vamos a sembrar, hemos sembrado copaíba, tenemos como 400 árboles de capoaiba, ahora vamos a sembrar también sangre de drago, hemos sembrado andiroba, en fin. Lo que tenemos más mercado y mayor rentabilidad, o sea, como empresario, además coincide que son las especies más depredadas, pues muchísimo mejor. Enrique, ¿y tú qué opinas de que el Perú esté reforestando desde hace años ya con pinos, eucaliptos, ¿no? Estas maderas y, en diversas regiones, ¿no? Y no sé cuánto es lo que se exporta, creo que 150 millones anuales. Con lo que tú me dices, con ese potencial y esos altos precios de estas de estas maderas, ¿se pueden multiplicar esas cifras? Bueno, escasamente llegamos a los 100 millones, ¿no? Yo creo que hay que mejorar mucho el tema de las normativas y hacer una nueva ley forestal, o porque la que tenemos está muy desfasada, incluso se contradice. Hay gestiones que se duplican, la burocracia es terrible, entonces eso nos hace tener una situación pésima de gestión, ¿no? O sea, aunque tengamos un gobierno regional o Herford tenga buenas intenciones, se chocan muchas veces contra la burocracia de una ley forestal obsoleta y extractiva, ¿no? Luego, respecto a las especies exóticas como el pino y el eucalipto, hay varios temas. Se están prohibiendo en otras partes del mundo, concretamente en regiones de España o de Portugal, que tradicionalmente se han sembrado por el tema de incendios, depredación de tierras, en fin. Ya he hablado muchísimo de este tema. Además, hay otro tema que es económico, básicamente,
y que tenemos especies nativas, tenemos incorporadas al medio ambiente de hace miles de años, entonces no tiene sentido si una caoba me genera más ingresos que 300 pinos y trabajo menos, no tengo ningún problema en sembrar caoba. Si un palo de rosa me genera más ingresos que miles de pinos o de eucaliptos, pues voy a sembrar un árbol de palo rosa. Entiendo que es muy complicado, ¿no? Con las técnicas que se han usado hasta ahora, porque son técnicas agrícolas de alguna manera. O sea, eh, cuando en los años 60-70 sacaban estas especies de altísimo valor, como caoba, cedro, palo rosa, por la extracción, pues claro, los agentes madereros o de cultura forestal o universidades y demás se dedican a la reproducción de estas especies usando la regeneración natural. Eso no funciona. Luego se dedicaron también con técnicas agrícolas, o sea, ibas a un vivero, las semillas y demás. Y bueno, la agricultura llevamos desde el neolítico creando agricultura, ¿no? Y desde los sumerios ya inventaron todo, incluso las tecnologías de regadío y demás. Entonces quiero decir que vamos miles y miles y miles de años con unas especies agrícolas adaptadas. Su memoria genética ha ido evolucionando, obviamente, permiten el pleno sol, permiten el monocultivo y demás. Como las especies del pino eucalipto que permiten el monocultivo, pero hay una explicación, o la teca, que la teca en la India se siembra desde el siglo XVI y el pino eucalipto en España es del siglo XV-XVI. Entonces, tiene un sentido de que se siembre eucalipto, pues son especies adaptadas. Sin embargo, las especies de bosque tienen otro tratamiento totalmente opuesto, ¿no? Muy diferente. O sea, su memoria genética, por ejemplo, no les permite en el bosque más de un 3 o un 4% de luz, ¿no? Entonces, las plantas no reciben la luz suficiente para tener la energía y sobrevivir si no fuera porque están alimentadas por medio del subsuelo, por los árboles padre, ¿no? Por medio de las microrrizas, o sea, prácticamente como si los amamantaran, ¿no? Entonces, pues claro, sacar una planta de estas y llevarla al campo, pues inmediatamente se ponen las hojas blancas y se muere, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que las próximas generaciones de lo que vayamos, semillas que vayamos teniendo y demás, pues que lógicamente ya adaptados al sol, el cambio por lo general es en la siguiente generación, ¿no? La evolución va por generaciones, entonces pues no se ha hecho esto hasta ahora, entonces va a ser complicado que con un sistema agrícola queramos producir plantas en peligro de extinción. No, no, eso no funciona así. Claro, y esa es, digamos, la fórmula que hasta ahora se ha estado usando y ha fallado, ¿no? Por eso es Correcto. que veían esa imposibilidad y al ver que tú intentabas, dijeron, bueno, él también va a fracasar porque Claro. seguramente va a seguir el mismo. Bueno, Pero, es entendible, ¿no? Que lo sí. pensaran. Ahora, háblanos de la inteligencia vegetal. ¿Cuánto sabemos de las plantas? Ellas se protegen, se ayudan entre sí, se comunican, se curan. ¿Quiere decir que es posible de alguna manera prescindir, no sé, de alguna vez, en algunos casos, de agroquímicos? Falta muchísimo de estudiar las plantas, ¿no? Porque siempre se han visto pues poco más que una piedra, ¿no? Sin embargo, las plantas tienen más parámetros de inteligencia que los animales, incluyendo los seres humanos, que nos creemos el ápice de la inteligencia, ¿no? O sea, el ápice de la creación. Las plantas se comunican como nos comunicamos nosotros, pero por otro medio, ¿no? O sea, si una planta la está atacando un herbívoro, puede ser un herbívoro de 500 kilos, o está probado científicamente, avisan, mientras la están atacando, está produciendo un tanino tóxico para envenenar a ese herbívoro, sea un gusano, sea un grillo o sea una vaca, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que produce ese tanino tóxico, está avisando a los de su especie, misma especie y familia, para que generen ese tanino tóxico para cuando llegue ese depredador se puedan defender y el depredador ya no las puede atacar. Muchas veces observamos que a lo mejor hay una planta atacada que le ha mordido mucho las hojas y las de alrededor, de su misma familia, parece que las hojas sean de plástico, ni las han tocado, ¿no?
y eso lo vemos todos los días. Luego, el tema de las plantas, la inteligencia no es otra cosa que la capacidad de solucionar problemas. Las plantas solucionan problemas continuamente porque son seres sésiles. O sea, si nosotros tenemos un accidente, como tenemos un sistema modular, nos fallan los pulmones, el cerebro o el hígado, nos morimos. Las plantas no. O sea, una planta le ataca a un herbívoro o le cae una rama y la parte por la mitad y vuelve a rebrotar. En muchas ocasiones eh, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esto es un tema que da para muchas horas, pero o sea, hay casos de plantas enredaderas, por ejemplo, el caso de la boquilla trifoliata, que pasa a un árbol y mimetiza las hojas del árbol donde ha trepado. Pues si pasa a un segundo árbol, mimetiza en la otra zona las hojas del segundo árbol y a un tercer árbol idénticamente. ¿Qué quiere decir? Son conscientes del entorno, sino como saben qué color, qué textura, ¿no? Qué forma tiene la hoja de cada árbol donde está llegando, ¿no? O sea, hay que estudiar muchísimo, lógicamente hay ya universidades en Alemania y en Italia, sobre todo Stefano Mancuso es una autoridad. Luego hay un Peter Holman que habla ha escrito un libro extraordinario sobre los secretos de los árboles. Susan Simard, que lleva 40 años estudiando el Mm. subsuelo y cómo se comunican los árboles, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo científico ya desarrollado y bueno, pues he tenido que estudiar miles de horas para adaptar la germinación que yo conocía con la inteligencia vegetal y la observación en campo y obviamente el fracaso también para tener los resultados que tenemos hoy. Claro. Y yo recuerdo cuando visitamos tu finca hace unos años atrás, no muchos años, hace muy poco, tú nos mostrabas las raíces de los árboles que se notaban al ras del Claro, suelo y cómo correcto. unas llegaban Sí, tan largas a correcto. comunicarse con Sí, otro sí, sí, árbol de sí, su misma especie, ¿no? sí, sí, correcto. Realmente, En realidad, el bosque no son miles o millones de árboles, es un solo organismo que está completamente comunicado por el subsuelo. O sea, a la hora de trabajar, a la hora de mover tierra y tal, te das cuenta que está todo comunicado por medio de las microrrizas, ¿no? A veces son en una cuchara, si pones los hilitos de las microrrizas, puedes tener 2 o 3 kilómetros, ¿no? De conexiones, digamos. O sea, es como si fuera un internet, le llaman el internet de bosque o las plantas, ¿no? Está prácticamente todo comunicado. sí. Bueno, y volviendo al tema ya un poco comercial de este potencial que tendríamos, ¿no? Si el Perú tiene potencial para convertirse en una potencia mundial en madera de alto valor, si es que decide reforestar con árboles nativos de la Amazonía, ¿no? ¿Es posible? ¿Sería posible que nos convirtamos en una potencia? Pues es totalmente viable. O sea, si tenemos en cuenta que Chile exporta 7.000 millones aproximadamente y nosotros 100 al año, y Chile solo exporta pino y eucalipto, que son especies que pueden costar 200 y pico dólares, como mucho, un metro cúbico, eh, y nuestras maderas valen 20 veces más, pues por supuesto, si tenemos en cuenta que Chile tiene 5 veces menos de bosque que Perú, pues estaríamos hablando de 35.000 millones de dólares solamente por la cantidad de bosque que tenemos, ¿no? Claro. Si añadimos que cualquier especie nuestra va a costar 10 veces mínimo más que una especie de Chile, es una locura, estaríamos hablando de 350.000 millones utilizando solamente las políticas que ha generado Chile. Por supuesto, no estoy de acuerdo en sembrar pino y eucalipto, y yo no sembraría nunca, pero no hay que culpar tampoco de todos los empresarios, porque los empresarios a veces también nos estamos mal asesorados, nos equivocamos, porque tenemos una mala asesoría o no tenemos otras opciones, ¿no? O sea, siempre se culpa al empresario, pero hay que mirar más lejos de esto. Y por supuesto que o sea, Perú no podría ser, pero es una potencia ya, lo que ocurre es que está sin explotar, ¿no? Y si hablamos de no maderables, pues eso es otro mundo diferente y otra potencia, vamos, es increíble
que la Amazonía no se esté explotando, además que se puede explotar de forma sostenible y olvidarnos del petróleo que tanto daño ha causado a la Amazonía peruana, ecuatoriana, colombiana, de todas las Amazonías. O sea, no nos podemos engañar, el petróleo no es sostenible, es terrible con el medio ambiente y parece que todo el mundo mira a otro sitio, ¿no? Cuando se habla de esto, mejor potenciar temas sostenibles y, Ujú. y con una altísima rentabilidad, ¿no? O sea, esto no lo estoy inventando yo, esto está ahí encima de la mesa, los números son muy fríos, pero son los que mandan y es lo que hay, ¿no? ¿Y qué es lo que detiene que esto se dispare? Las normativas nacionales, normativas internacionales, falta de políticas de gobierno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que es una suma de todo, especialmente de burocracia, ¿no? Una burocracia terrible. Cualquier trámite te puede demorar ¿De quién meses o depende? años. ¿Ministerio de Pues, Agricultura, Medio pues ahí Ambiente? depende SERFOR, depende del Ministerio de Agricultura, GERFOR depende del gobierno regional, luego Uf, también inciden algunas cosas el Ministerio de Ambiente, en mm, fin. Y luego ya tenemos entiendo. una ley que, O claro, sea que para que se entiendan entre todos, bien complicado, claro, ¿no? claro, debería de haber autonomía. Yo considero que GERFOR, que es el que conoce realmente la Amazonía, en este caso, tienen un trabajo porque la Amazonía es inmensa. Somos el segundo país amazónico después de Brasil, obviamente, ¿no? Entonces, tampoco podemos culpar a los funcionarios porque muchas veces la burocracia se crea desde arriba, desde el más Ujú. alto poder, ¿no? Más altas instancias del poder. O sea, si yo soy un médico y tengo que atender 500 personas todos los días, voy a tener un índice de mortalidad brutal. Pues esto es igual. O sea, se puede decir, estos son los problemas, pero habría que hilar muy fino para ver dónde está la raíz del problema. Yo la veo en la burocracia más que en la corrupción todavía, porque eh, no tiene sentido. Hay que tener las reglas claras. Si yo soy funcionario de Herford y voy a hacer una gestión que me han encargado, que la puedo hacer por ley, pero luego de Lima me dicen, ojo que te puedes meter en problemas, porque hay una normativa aquí que dice tal, oye, Mm. las especies no maderables tienen que hacer un protocolo de estudio de campo igual que las maderables, no tiene sentido. Son sostenibles, son semillas, aceites, biomasa que se están pudiendo en el campo y las comunidades indígenas o nativas no las pueden explotar, ni tampoco las concesiones legalmente establecidas maderables, porque les obligan a hacer otro estudio, que son estudios muy costosos, obviamente, y que hay que registrarlo y tal. O sea, yo creo que habría que Claro. agilizar muchísimo desde todos los lados, ¿no? Y los empresarios, pues también empujar el carro, pero yo veo que la limitación de Perú va por ahí, ¿no? O sea, Claro, somos una y esto potencia sin desincentiva, ¿no? desarrollar. Esto desincentiva seguramente muchos inversionistas, empresarios tendrán intenciones, interés, pero viendo toda esta maraña de entrampamiento, de Claro, repente se desincentivan. claro, sin duda el interés es enorme. Yo he recibido madereros de España, que es una potencia, por decirlo de alguna forma, en pino. O sea, España, las madereras de España consumen 120.000 hectáreas de pino por año. Entonces, como se está prohibiendo, se calcula que entre 5 a 7 años no va a haber pino para toda la demanda mundial que hay, especialmente por el transporte, por los palés de madera que se han usado muchísimas otros productos con plástico y tal y no han funcionado. Entonces, se han estudiado varias maderas durante 3 años aquí de la Amazonía. Al final, la que reúne todas las características es la bolaina, incluso con mayores prestaciones. El costo de la bolaina es muy bajo de producir, se cosecha en 6 años, el pino en 16, 18. Entonces hay un interés brutal por sembrar miles y miles de hectáreas. ¿Dónde está el problema? En el transporte. O sea, todas las ventajas que tenemos para la madera se nos cae luego con el transporte por el encarecimiento del transporte, cuando la solución la tenemos ya del siglo XIX, ¿no? De la época del caucho y demás, Mm. que se exportaba por el Atlántico en 12, 14 días, estaba la mercancía en Estados Unidos, en Europa,
y luego los contenedores, los barcos, venían con otras mercancías que, procediendo hoy el tema, los costos se calcula que bajarían 5 o 6 veces solamente en Iquitos, en Loreto, en la Amazonía, porque traer todo el Lima, el costo es altísimo, está en manos de monopolios que manejan los precios como quieren, salvo excepciones, lógicamente. Entonces, no tenemos alternativa para decir, bueno, si estos señores traen de Lima, a mí me cuesta mucho más barato traer de Europa y voy a traer de Europa porque tengo barcos todos los días, toda la semana, ¿no? Ujú. Como que eso se hacía hace 100 años, que no estamos descubriendo la pólvora, ¿eh? Claro. Enrique, las árboles como caobas y cedros, creo que se cosechan como a los 20, 25 años. ¿Cómo se Mm. puede tener rentabilidad antes de ese tiempo? O sea, el propietario de estos árboles, ¿cómo obtiene la rentabilidad si no puede Bueno, pues tocarlos en ese tiempo? bueno, la madera se vende como commodities, o sea, la madera cotiza 200 años en la bolsa de materias primas de Chicago, o sea, como café, como tantísimos materias primas. Y se puede comprar o vender por medio de commodities en cualquier parte del mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hoy con la nueva tecnología blockchain, el tema de la tecnología que se usa para las criptomonedas, por eso es más conocida y demás, por medio de NFTs se está, es un medio que va a democratizar la financiación. No necesitamos ya los bancos, que también son una dictadura que nos han impuesto hace muchísimo tiempo, desde los Médicis. Se va a democratizar todo este tipo de cosas. Se usa ya para plantaciones de palta en México, en Argentina, o sea, que el camino va por ahí, ¿eh? El camino va por ahí. Nosotros ya estamos avanzando con ese tema para sembrar plantaciones por medio de NFTs. Sí. Y podríamos afirmar que estos árboles bien podrían ser la jubilación de muchas personas, ¿no? Si decidieran invertir. Bueno, hay una anécdota en México que es muy conocido por el cedro, por el mismo cedro nuestro, ¿no? El cedro de la Dorota, el cedro rojo. Eh, Cuando se casaban los matrimonios, porque México es una ciudad muy horizontal, no México, Distrito Federal, es una ciudad muy horizontal y todas tienen un patio, una huerta, como pasa en Iquitos prácticamente siempre. Entonces, la tradición era sembrar un árbol de cedro para cosecharlo para la jubilación como un aporte, ¿no? de la jubilación, una ayuda para futuro, ¿no? Obviamente, si tienes solamente 100 árboles de palo rosa y esperas 30 años para jubilarte y los tienes ahí, estamos hablando de una rentabilidad de $100.000, hablaríamos de una jubilación de 3 millones de dólares de 100 árboles, estamos hablando. ¿Eh? Entonces, Increíble. considero que, Sí, interesante, interesante. Y digamos que, ¿cómo has encontrado en los empresarios el interés? ¿De repente se han acercado a ti, han visto las posibilidades de hacer proyectos o están observando? ¿Cómo te ha ido con con, los con empresarios? empresarios tenemos ya varios proyectos cerrados. O sea, estamos cerrando uno esta semana de 10.000 árboles de palo rosa con unos amigos, hay socios peruanos y europeos también. Estamos hoy precisamente también, hemos mandado una corrida de costos y demás para México y luego tenemos otros empresarios interesados en Bolaina, en Caoba y varios proyectos ya ejecutando, ¿no? De Caoba, Palo Rosa concretamente en este momento. Tenemos dos formas de trabajar. Una, eh, nos asociamos con el inversor y nosotros hacemos la plantación y él Ujú. aporta el capital. Él aporta la inversión y nos quedamos de socios 50-50. Otra es, yo le vendo los árboles fuera de peligro, con un cronograma lógicamente de pago desde el vivero hasta que los árboles tienen 5 metros y luego le damos el servicio de mantenimiento si lo desea y si no, como ya no da el mayor peligro, pues puede poner a cualquiera que lo pueda manejar. O sea, de las dos formas estamos trabajando. Ahora estamos viendo un sistema también por medio de NFTs para financiarnos por medio
de esto, pero que las plantaciones sean enteramente nuestras, porque la rentabilidad, la utilidad permite pagar unos intereses importantes por encima del banco y bueno, pues esa es otra de las modalidades que ya estamos usando también. Ahora, háblame del palo rosa. La verdad que yo he escuchado que el palo rosa es prácticamente imposible de tenerlo, de hacerlo propagar, de lograrlo. Y es un árbol muy buscado para los perfumes, ¿no es cierto? Para medicinas, por su Sí. aceite. Cuéntanos del palo rosa que tienes. ¿Cuántos árboles dijiste? Pues tenemos aproximadamente 20.000 ya en campo, entre los dos terrenos, y unas 12.000 semillas ya germinadas, ¿no? Ya son plantitas que en 2 o 3 meses empezarán a ir a diferentes proyectos, uno Ujú. para Greenpeace y otro para Paraíso 2, que es Forestin Amazonian, la nueva empresa, también con el mismo socio, los mismos socios de Sensil, Forest Paradise y demás que tenemos. Ajá. Y el mercado del palo rosa Bueno, el debe ser. mercado de palo rosa es muy importante porque hay que tener en cuenta que el palo rosa se extraía desde la raíz para aprovechar todo el aceite, ¿no? que produce. Por medio de arrastre de vapor se extrae el aceite. Entonces, como el valor era muy alto, se ha depredado de tal manera que hoy día es muy difícil conseguir árboles semilleros para poder comprar semillas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando y estamos destilando palo rosa de forma sostenible utilizando ramas, podas radicales o no radicales y vuelve a rebrotar, o sea, no tiene ningún problema. Como la bolaina, tú cortas una bolaina y vuelve a rebrotar, con muchos árboles de la Amazonía, ¿no? Entonces, pues es sostenible, es muy rentable y muy demandado. Y hay que tener en cuenta que cuando se demandaba el palo rosa y se deja de consumir por las perfumerías y demás, a partir de cercano a los 80, cuando entran CITES, no se puede extraer de bosque, aunque haya algunas excepciones, bueno, que se extrae de forma ilegal, pero es mínimo porque tampoco hay cantidad para eso. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que se tienen que ir las perfumerías y demás a productos sintéticos, no fragancias que al fin y al cabo son derivadas del petróleo, han generado muchas alergias, muchos problemas de piel. Entonces, la demanda que había en el año, por poner un ejemplo rápido, en el año 70 era, Perú exportaba 250.000 kilos, 250.000, Brasil medio millón, Curazao 200.000, Colombia también exportaba algo, aproximadamente 1 millón de litros. Hoy Brasil es el que más exporta y son 40.000, porque le permiten extraer de bosque, de biomasa, cosa que aquí no podemos hacerlo. Eh, Cero plantaciones o nulas plantaciones, salvo algún ejemplo, alguna excepción. Y aquí en Perú no tenemos plantaciones importantes, alguna plantación pequeñita, 50, 100, 200 árboles, no justifica el aumento de demanda de este millón de aceite, de litros o kilos de aceite, porque hoy la demanda no es la de los años 60. Los cosméticos que se usaban en los 70, 60 no son los de ahora. La Mm. perfumería de alto valor no es la de ahora, la que se consumía en los 60, posiblemente un poquito en Europa, un poquito en Estados Unidos, y para de contar. Y en farmacia, las patentes de farmacia son recientes. Hay patentes de multitud de países y para muchísimas especialidades, ¿no? Entonces, farmacia todavía no se puede atrever a ser un gran consumidor hasta que no tengan la seguridad de tener un stock y no tener rupturas de stock, pues saco un producto que voy a exportar a ciento y pico países y voy a tener 50.000 farmacias o 100.000 vendiendo este producto, no me puedo arriesgar a los 2 meses de hacer el lanzamiento quedarme sin esto del producto principal, ¿no? Entonces, la demanda es brutal y lo que nos falta es oferta y es en lo que estamos, ¿no? Bien, te agradezco mucho, Enrique, por habernos relatado todo esto tan interesante como negocio, el potencial que tiene el Perú y bueno, los últimos segundos que nos quedan para tu despedida y alguna reflexión. Bueno, pues nada, únicamente decir que obviamente no es un trabajo solamente mío, hay muchas personas
que me han apoyado, desde los trabajadores, socios que han creído en mí cuando no creía nadie, o mientras otros me apuñalaban, otros me daban la mano. Ahora, recientemente nos han dado esta semana certificado de Mayacer de productos orgánicos para nivel internacional.